veces que las personas se preguntan, ¿por qué motivo estar alegres? Hay veces que el creyente atraviesa situaciones así, de desesperanza, de incredulidad, de no saber por qué debiera estar agradecido o por qué debiera estar gozoso o alegre, porque lo que está viviendo no refleja quizás ese momento en el cual debería gozarse. Hoy está atravesando alguna situación difícil, algún momento el cual le es de difícil comprensión, no puede entender por qué está viviendo eso. Entonces, le es difícil poder alegrarse. Le es difícil poder creer para aquel que no tiene a Dios, que Dios mira desde los cielos. Hay quienes dicen, no hay ni tal Dios, ni puede mirarnos desde los cielos. Simplemente estamos nosotros en esta vida y no hay nada más. La Escritura dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, dice la Escritura. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Oye, hay personas que piensan así. Estamos solos. Dios no está atento a nuestra vida, ni está mirando nuestro camino. Porque si Dios estuviese atento a mí, yo no estaría pasando por lo que hoy me encuentro atravesando. Si Dios estuviese pendiente de mí, eso significaría que Dios tiene un amor especial para mi vida. Y hay quienes no lo entienden así. Hay quienes no lo pueden creer porque dicen, no, si Dios me amara realmente, entonces me aceptaría tal cual soy. Si Dios me amara realmente, entonces miraría yo todo lo que estoy sufriendo y lo que estoy pasando y tendría misericordia de mí, me tendería una mano de ayuda, pero no veo esa ayuda de parte de Dios. No veo que Dios se preocupe por mi vida, no veo un motivo por el cual deba estar alegre. No veo un motivo para gozarme, para alegrarme. Hay quienes no logran hallar ni la fuerza ni la esperanza, porque están mirando la condición de su vida, están mirando los fracasos de su vida, están mirando la situación difícil. Dice la palabra que los discípulos se encontraban en la barca y se desesperaron. ¿Por qué? Porque miraban la tormenta, porque miraban las dificultades y creyeron que iban a perecer. A pesar de que el maestro se encontraba junto a ellos, ellos llegaron a pensar que iban a perecer en aquel lugar. Así hay veces que el hombre, al mirar la situación, al mirar el entorno, al mirar todo lo que están viviendo, no encuentran motivos para alegrarse, no encuentran motivos para poder alabar a Dios. Sin embargo, este salmo es una alabanza al Creador y preservador de la vida, la cual dice que debemos alegrarnos, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. ¿Cuándo la alabanza es hermosa? En los íntegros, en los que son limpios, en los que son rectos de corazón. En ellos la alabanza se hace hermosa. Es algo maravilloso. Este salmo da alabanza a Dios, Creador de todas las cosas. Este salmo nos muestra la grandeza de Dios. Exalta la grandeza de Dios y lo recto del Señor para con los hombres. Dice la Escritura, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Una alabanza maravillosa hacia el Dios creador, al que ha creado todas las cosas, a un Dios glorioso, a un Dios poderoso, a un Dios omnipresente, omnisciente, a un Dios que conoce hasta el último detalle de cada vida. Y la palabra de Dios nos muestra que esto es así. Pero hay veces que el hombre no encuentra motivo suficiente para gozarse en medio de la aflicción.
no encuentra motivo suficiente para gozarse, quizás en el transcurrir de su vida, en las cosas cotidianas, en lo normal. Pero este salmo nos muestra que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios está pendiente de tu vida y cercano a tu corazón, que Él es quien guía nuestros pasos, que Él está tan cercano y tan pendiente de nuestra vida, mucho más allá de lo que el hombre a veces puede imaginar o puede pensar. Y la condición de un Dios tan grande, porque por la palabra de Él todo fue hecho. Dice la Escritura, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como en un montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. El poder de Dios es tan grande. Pero hay veces que a pesar de que el poder de Dios es tan grande y que podemos tener comprensión de un Dios inmenso, de un Dios glorioso, de un Dios de amor, de misericordia, por una condición del hombre natural, podemos pensar de que Dios no está pendiente de nuestra vida, que se ha olvidado de nosotros, que nos ha dejado en un segundo plano, que quizás no nos escuche por un periodo de tiempo. Y quizás la condición en la cual hoy me encuentro es porque Dios no está atento a mi vida. Quizás está ocupado en asuntos más importantes y no puede atender las cosas simples que yo estoy viviendo o las oraciones que hago a Dios. Pero este salmo nos muestra cómo el esperar en Dios marca la diferencia y cómo el conocer a ese Dios. Hay veces que las personas dicen, ¿cómo puedo confiar? ¿Cómo se puede confiar más en Dios, pastor? Conociéndole, acercándote a Él, conociendo su palabra. Salmos como estos nos muestran la alabanza a un Dios grande, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que no solamente es poderoso, sino que también es un Dios cercano, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios atento a la necesidad de sus hijos, aunque pareciera que está tan distante. Alguien podría decir, pastor, yo oro a Dios y no siento que Él me escuche, y no siento que Él me responda. A veces voy a la oración y siento que estoy ahí solo, y no le voy a mentir, a veces creo que pierdo el tiempo. Creo que fui un momento para hablar conmigo mismo y nada más, porque mi vida sigue igual. Hoy una mujer me decía, pastor, ¿sabe lo que me cuesta? Es que voy a la iglesia pero no veo resultados en mí. Veo que otros avanzan, veo que otros creen, que a otros Dios los bendice. Veo que otros prosperan. Veo que la bendición de Dios los acompaña en lo que hacen. Pero el problema radica en que no pueden alegrarse, no pueden gozarse acerca de su Dios, no pueden ver quizás las cosas simples. Y cuando uno no tiene la capacidad de ver las cosas simples de Dios, no podrá exaltar lo que es más sublime. Se le escaparán los detalles. Pero ¿qué permite que el hombre pueda comprenderlo? ¿Qué hace que el hombre pueda habitar alegre aún en medio de la aflicción? ¿Qué hace que el hombre pueda elevar una alabanza aún en medio de los conflictos? ¿Qué hace que el hombre pueda tener esperanza aún en medio de las lágrimas? ¿Qué es lo que marca esa diferencia? Porque nosotros somos como cualquier otra persona. Pero la palabra de Dios dice que no es así. Quizás podemos tener sentimientos como todos los demás, podemos tener debilidades como todos los demás, problemas, pero no tenemos la misma solución. No tenemos la misma esperanza, ni resolvemos los problemas de la misma forma. Las personas ante un problema a veces pequeño se desesperan, pierden la calma, sienten que todo se va a destruir, les agarra el pánico. Algunos recurren
a drogas, a cosas para tratar de controlar esas emociones en su vida, esa situación. Hay quienes cuando muere un ser querido comienzan a consumir pastillas. Hay quienes vuelven a fumar luego de muchos años de haber dejado el cigarrillo. Muere un ser querido y vuelven a fumar porque es un momento de nervios que no saben cómo controlarlo. Pero nosotros también enfrentamos esas situaciones. También atravesamos esos momentos. También atravesamos crisis económicas, problemas familiares, dificultades en el trabajo, momentos quizás de tristeza, ¿por qué no? Pero hay una diferencia. La alegría en el corazón de los hijos de Dios permanece en ellos por una condición en especial. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos. En el capítulo 33 del libro de los Salmos, allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Libro de los Salmos, capítulo 33. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Salmos, capítulo 33, versículo 13 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, dice la Escritura, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. El Señor miró toda la humanidad. El Señor miró su creación como quien está pendiente a su obra. Hay veces que el hombre llega a pensar que a nadie le importa, que no tiene ningún valor. Y mira cuán valioso eres, que el Señor está pendiente de ti, que observa tu caminar, que conoce tu día a día, que conoce tus luchas, tus dificultades, tus debilidades, tus fortalezas. El Señor conoce todo acerca de ti. No hay nada que esté oculto de su mirada. Ni aun aquellas cosas que el hombre trata de esconder de la sociedad y de las personas que le rodean. No podemos esconderlo de Dios. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a sus obras. Él está atento a ti. Él está atento a lo que haces. Él está pendiente de tus obras. Hay quienes dicen, ¿será que Dios ve lo que hago? Hay veces que en la propia madurez del hombre, el hombre quiere hacer cosas para ser visto por los hombres, para que lo vea alguien y le dé algún reconocimiento. Pero esta palabra viene para decirte que el Señor ve las obras. Él ve lo que hace, lo que tú haces. Pero no porque las obras puedan darte algo especial, sino que viene a mostrarte que el Señor está atento a ti. Cuando un niño es pequeño, le dice a su padre, mira lo que hago papá, mira esto, mira cómo hago lo otro, mírame. Quiere llamar la atención, quiere ser visto por su padre, por su madre. Quiere que le preste atención a lo que está haciendo. Esta palabra dice el Señor, ve
todas tus obras. Él es el que formó el corazón del hombre, dice la palabra, Él formó el corazón de todos ellos. Está atento a todas sus obras. Hay una diferencia entre aquellos que hoy se apoyan en sus obras para salvación. Hay quienes un día se presentarán delante de la presencia de Dios y creerán y creen que podrán ser salvos por medio de las obras que puedan hacer, por ser buenas personas, por cumplir los mandamientos, por cumplir con lo que su religión le dice que ellos deben llegar a alcanzar. Y si son personas piadosas y si cumplen, entonces serán merecedores de la salvación, de la vida eterna, por medio de obras. La diferencia entre las demás religiones y el cristianismo es que el cristianismo no está basado en obras, no está fundamentado en obras, sino en Cristo. Porque se presentará en aquel día un musulmán y dirá: yo hice buenas obras, cumplí con todo lo que mi religión me imponía, hice aún el viaje religioso, cumplí con todo lo que estaba escrito, busqué hacer lo recto. Pero sin embargo no serán las obras las que puedan justificar al hombre. Porque la palabra de Dios dice que no es por obra de justicia para que nadie se gloríe. No algunos, sino nadie lo haga. Pero nosotros delante de la presencia de Dios no buscaremos obras que puedan justificarnos. El Señor es el que está pendiente de nuestra obra, de nuestro caminar, de nuestro día a día, pero no son las obras las que van a salvarnos. Esto quiere decir, yo estoy atento a ti, a lo que haces, aún en tu intimidad, aún en aquello que nadie puede verte. Yo conozco la cara que tú le muestras a la sociedad y conozco la cara que nadie conoce. Conozco la persona alegre que te muestras delante de todos y conozco aquel que llora amargamente porque su vida no le agrada. Conozco aquel que se muestra muy seguro delante de los demás, pero también aquel que sufre porque se siente que no es importante, porque siente que la vida es muy pesada y muy difícil para él. El cristiano se presentará delante de la presencia de Dios y no tendrá ningún argumento para defenderse más que el haber creído en Jesús, que el haber depositado su fe en Él. No es porque nosotros hayamos alcanzado obras, no es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros seamos piadosos, no es porque nosotros hayamos cumplido toda la ley y hayamos guardado toda la palabra. No es con fuerza, no es con lo que nosotros podamos hacer, sino por haber creído. Dice la Escritura, para algunos es locura. Algunos que dicen, no, esto es una locura. Pero para los que creen es bendición de Dios para salvación y para vida eterna. Miraremos y diremos, no hemos hecho nada para alcanzar la salvación, pero por la gracia y la misericordia de Cristo derramada en la cruz, somos libres del pecado. Aleluya. Y aleluya. Porque Él pagó el precio. Tú ya no tienes que pagarlo. Pero habrá quienes, tras seguir una religión por años, depositarán su confianza en ellos mismos. Nosotros no llegaremos al cielo por ser perfectos. No llega a salvarse el que es perfecto, sino aquel que confió su vida a Jesús. Aquel que miró su sacrificio. Aquel que se tomó de ese sacrificio para ser libre. Aquel que entendió que en Él fue puesto todas nuestras cargas y nuestros pecados. Todo lo que el hombre no podría alcanzar. Dice la palabra, Él formó el corazón de todos ellos, está atento a todas sus obras. Así como los animales, así como las aves de los cielos, Dios tiene cuidado de ellas y las alimenta. Dice, ¿acaso
¿No valen ustedes más que las aves? ¿Más que los pajarillos? ¿Acaso las aves no se venden en una oferta? El precio no es un precio mínimo. Pero aún así Dios está allí. Imagínate cuánto más el Señor está cerca de ti. Cuánto más el Señor posa su mirada en tu vida, en lo que haces, en las obras buenas y en las obras malas. Ahora, la palabra de Dios dice, Señor, si mirases nuestras obras, si mirases lo malo, ¿quién podría sostenerse? Es decir, ¿qué es lo que ve Dios de ti? Dios tiene una mirada especial hacia nosotros, porque Dios tiene la capacidad de ver en ti lo que aún ni siquiera tú puedes ver. Tú te miras y dices, yo soy el mismo de antes, cargado de soberbia, una persona iracunda, una persona que tiene un mal carácter, una persona violenta, un alcohólico, alguien que no puede afirmarse en nada de lo que hace. Tú te miras a ti mismo y te describes y te conoces. Hay quienes se engañan acerca de su propia vida y quizás puedan verse de una manera diferente. Hablo en cuanto a su vida actual. Pero Dios tiene la capacidad de ver en ti la obra terminada. Dios tiene la capacidad de ver en ti el cuadro con la última pincelada, ver la obra perfecta. Dios te ve a ti y no ve al adicto, no ve a aquel que está perdido en las drogas. Dios te ve a ti y no ve a alguien con un mal carácter, un mal genio. Dios te ve a ti y no te ve a un fracasado, ni un engañador, ni un mentiroso. Dios te ve a ti y te ve como un siervo de Dios, como una mujer de esperanza, como un hombre que puede predicar la palabra de Dios y que llevará la esperanza a otros. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Porque cuando tú tienes hijos, tú no miras a tu hijo y dices, qué gran ladrón que va a ser este. Qué estafador que va a ser mi hijo cuando crezca. Tú no lo ves así. Aunque pinte para ladrón, la madre siempre verá otra cosa. El padre que ama a su hijo verá en él otra cosa y tendrá la esperanza de que su hijo pueda hacer lo que un día soñó. Algunos dirán, yo con que sea feliz me alcanza, estoy bien. Lo que pasa es que a veces la felicidad de los hijos no es la felicidad de los padres, porque a veces la felicidad de los hijos conlleva un gran dolor, conlleva un camino equivocado, conlleva perderse de la verdad, del camino de Dios. Pero así como el hombre tiene la capacidad de ver a su hijo y ver a un médico, ver a una persona de bien, imagina lo que Dios puede ver en ti. Pero a diferencia de los hombres, nosotros podemos plasmar una idea en nuestros hijos que no va a cumplirse. Son expectativas de alguien que ama, pero Dios no tiene expectativas falsas en ti. Dios no ha depositado una expectativa de lo que tú no puedes alcanzar. Dios no ha tocado tu corazón porque tú eres un fracaso que nunca va a cambiar. Dios ha tocado tu corazón y ha puesto palabra en tu vida y ha hablado a tu corazón y te ha traído esperanza y te ha mostrado su mano poderosa y te ha librado en medio de la dificultad y te ha sacado aún de la muerte y te ha quitado y te ha arrebatado aún del peor lugar de tu vida, de la peor condición, no porque tú no vales nada, no porque tú no lo merezcas o porque tú no vales la pena, sino todo lo contrario. Mira cuánto vales la pena y cuánto el Señor ha depositado su confianza en ti, que murió para darte vida, para darte una oportunidad, que derramó su sangre para que tú puedas tener vida hoy. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Deja de andar derrotado. Deja de creer que no sirves. Sé libre de lo que el mundo te ha hecho creer. Porque esas son las palabras del mundo, las que marcaron tu vida. Cuando te dijeron que no sirves o que nunca servirás para nada.
que eres un fracaso. Cuando se burlaron de ti por tu carácter, por tu condición, por tu timidez, por lo que fuese, por tu aspecto físico, y marcaron tu vida, bueno, Dios no te ve así. El Padre no te ve de esa manera. Dice la Escritura, versículo 16, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. El rey no se salva por la cantidad del ejército que tenga. No tiene que ver con eso. Ni escapa el valiente por su mucha fuerza, ni aún lo que representaba en aquel tiempo, un avance tecnológico, por así decirlo, un armamento más sofisticado, un aparato de guerra, como eran los caballos, o las armas que se habían creado en aquel tiempo, no representaban una ventaja a la hora de luchar, cuando Dios estaba del otro lugar, cuando Dios está del otro bando. Es decir, Dios te da a ti armas, pero no es para que tú confíes y deposites toda tu fe en las armas, en lo que Dios te ha dado, sino en Él, en el que permite que puedas ganar la batalla. No es el rey, no es el ejército del rey, dice la Escritura. El rey no se salva por la multitud de su ejército. Dice la Escritura que los hijos de Dios pelearon contra 1.000.000 de etíopes. Era una guerra perdida, era como enfrentarse a una superpotencia. ¿Qué probabilidades había de ganar? 1 en 1.000.000. Pero vencieron. No se trata de la cantidad del ejército. No se trata de la destreza o la fuerza o la valentía del soldado. El caballo es un animal fuerte y es un animal de guerra. Era un arma poderosa de aquellos días, pero vano para salvar. No puede salvar a nadie. Por sí solo no podrá hacer nada. Si Dios no está contigo, entonces el hombre malgasta sus fuerzas. Hay quienes depositan toda su confianza en esto, en lo exterior, en lo externo. Cuando hace referencia al ejército y a la multitud, habla de la cantidad que le da seguridad al hombre y se siente confiado. Dice, somos muchos, entonces vamos a vencer. Cuando el pueblo de Dios fue a pelear contra Jai, dijeron, es un pueblo pequeño, enviemos un ejército pequeño. No hace falta enviar toda la tropa. Y perdieron. ¿Por qué? Porque el Señor no estuvo con ellos. Porque había pecados ocultos en ellos. Entonces perdieron la batalla. No es la multitud del ejército, ni la valentía del guerrero. No es el caballo en toda su fuerza, sino es Dios. Es la confianza en Dios lo que nos da la victoria. Es la confianza en Dios lo que va a sacarte de las drogas, lo que va a sacarte de la enfermedad, lo que va a transformar tu matrimonio, lo que va a poner esperanza en tu vida. Es la confianza en Dios lo que determina el éxito y la victoria. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. El ojo del Señor está mirando a los que le temen, está por sobre los que le temen, para guiarlos en su camino. Dice la palabra, sobre los que esperan en su misericordia. Es decir, no es inmediato. No es que sucede inmediatamente y que no voy a atravesar momentos difíciles. Quizás te encuentras en medio de unos procesos o de un tiempo así. Pero los ojos de Dios están posados sobre aquel que le teme, aún en esa condición, y que esperan su misericordia, que confían en Él a pesar de lo que pueda estar pasando. Sigue depositando su confianza en Dios. Sigue teniendo temor de Dios. No se levanta contra Dios y lo maldice. No reniega de su fe. No se queja de Dios ahora que las cosas le van mal. No se queja de la condición que vive. ¿Por qué? Porque dice, sobre los que esperan
en su misericordia para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Está hablando de un tiempo de dificultad. Está hablando de librar de la muerte, el peligro de la muerte que acecha sus vidas. Es decir, no era una situación fácil. No era como esperar en cualquier otro momento. Era un momento difícil. Era un momento de hambre, de peligro de muerte, en el cual Dios tiene los ojos puestos sobre aquellos que le temen, pero que esperan en su misericordia. Esperan. Dice la Escritura, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó la voz de mi clamor. Él se inclinó a mí, pero pacientemente lo esperé. ¿Cuánto más, pastor, tengo que esperar? Pacientemente espera, porque no es que Dios haya perdido el control. Sus ojos están puestos sobre aquellos que le temen y sobre los que aguardan y esperan en su misericordia. Serán librados de la muerte, serán librados del hambre, serán librados de las necesidades. Hay veces que el hombre dice, quiero una palabra, necesito una palabra. Hay veces que los silencios de Dios son difíciles. Pero esta palabra dice, espera, confía en Él, aguarda un poco más. No te vayas, no te alejes de Dios, no le des la espalda en los momentos difíciles. No creas a tu enemigo ahora que estás débil. No te rindas ante lo malo, porque pareciera que no hay resultados. No te rindas porque digas, a otros Dios los bendice y conmigo no pasa nada. A otros Dios le toca el corazón y yo sigo siendo la misma mujer dura, el mismo hombre duro que no cambia. Mientras que otros sirven a Dios y veo que sus familias son bendecidas. Los ojos de Jehová están puestos sobre los que le temen. El Señor miró a todos los hombres, pero sus ojos están posados en aquellos que le temen, en aquellos que esperan en su misericordia. Serán librados. Sea cual sea la condición en la cual hoy estás viviendo, quizás sea el tiempo de esperar, y esperar, pero esperar de otra manera. Porque cuando tú conoces al Señor y el poder de Dios, cuando tú conoces la grandeza de Dios, el poder creador, cuando tú conoces la fortaleza, entonces la espera es diferente. Dice la Escritura que la esperanza que se tarda es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Es un tormento total cuando alguien espera, cuando el deseo del corazón no llega, se vuelve una tortura. Pero luego de que pasa el tiempo y la palabra de Dios se cumple y llega el tiempo de los frutos, se vuelve algo maravilloso, borrando totalmente todo lo que pasó antes. Se transforma en un árbol de vida, ese deseo cumplido. Se transforma en una bendición maravillosa. Esta palabra nos anima a confiar en Dios, a depositar nuestra confianza en Él, al ver el cuidado y el amor que Dios tiene por nosotros, al ver que no nos va a desamparar, que no nos va a dejar caídos, que Él tiene cuidado de nosotros y que aún su mirada está posada en aquellos que le temen para librar sus almas de la muerte. Hay veces que las personas no entienden por qué Dios se acercó a su vida y creen que Dios se acercó para darles un trabajo, para mejorar su familia, para darles salud. El Señor no se acercó a tu vida para darte todas esas cosas. Esos son el producto de aquellos que buscan a Dios. Pero hay quienes al recibir esas cosas, cuando se acercan a Dios, no llegan a comprender lo que Dios quiere hacer en sus vidas. No llegan a entender cuál es la obra que el Señor quiere hacer en ellos.
Dice la palabra, para librar sus almas de la muerte. Él se acercó a tu vida y esta palabra está llegando a tu corazón para librar tu alma de la muerte, para que puedas arrepentirte de tus pecados, para que puedas rendirle tu corazón, para que puedas confiar en Él y seas librado de la muerte, del pecado en tu vida, porque ahora por medio de la muerte de Cristo, ahora tienes perdón y salvación. Aleluya. Y aleluya. Es decir, el Señor quiere salvarte. Es una gran confusión cuando las personas están en un hospital y su vida está allí en peligro y los parientes quieren que su ser querido se sane y se levante de esa cama de hospital, pero Dios tiene una obra más gloriosa aún: salvar a aquel que estaba perdido, rescatarlo de las garras del infierno, salvarlo en el último minuto, antes de que suene la campana, arrebatarlo como un tizón del fuego. Pero luego los familiares se sienten tristes porque su familiar perdió la vida y no pueden contemplar la obra gloriosa que Dios hizo para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre, en tiempo de necesidad, en tiempo de escasez. El Señor ha venido para darte vida. En el tiempo que los hombres tienen hambre, y dice la palabra que llegarán días donde tendrán hambre y sed, pero no hambre de un alimento material, sino hambre de la palabra de Dios. Y querrán oír una palabra de Dios que pueda sacudir sus corazones, pero no la encontrarán. Ya no estará en medio de ellos. Hoy hay hombres que están escuchando la palabra de Dios y dicen, no, más adelante, en otro momento, en otro tiempo, Dios no está pendiente de mí, Dios no me escucha, Dios no me ama. Esta palabra viene para sacarte de ese lugar y decirte: el Señor tiene sus ojos posados en ti para librarte de la muerte, para rescatarte del pecado, de la maldición del pecado sobre tu vida, para quitar las cargas que hay sobre ti. Por eso dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Quita el peso que hay de tu vida. ¿Por qué sigues llevando esa pesada carga? ¿Por qué cargar con todo lo que te hiere y con todo lo que te lastima? Espera en Él, porque en tiempo de hambre y en tiempo de necesidad el Señor enviará su palabra para rescatarte, para salvarte la vida, para poner fuerza y esperanza en medio de la debilidad. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Y aquí está el eje de este mensaje, porque cuando comencé esta palabra hablaba acerca de la alegría, del gozo. Y esta escritura en el versículo 20 dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Cómo se alegra el corazón de los hombres en medio de los problemas? Porque en su santo nombre hemos confiado. Entonces, cuando vienen las dificultades, ¿por qué puedes mantenerte alegre? Porque en su santo nombre hemos confiado. Él es nuestro escudo. Él es escudo alrededor nuestro, dice la Escritura. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Esperamos en Él, Él nos protege, Él nos resguarda. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Cuando alguien de repente está triste, ¿por qué está triste? Por la condición en la que vive, por las circunstancias que llegaron a su vida. Dice: ¿por qué estás triste? Porque estoy mal, porque me dijeron los médicos que tengo una enfermedad. Bueno, entonces si de eso dependiera, debiéramos dejarnos llevar por las situaciones que a veces son difíciles y que debemos enfrentar. Pero acá dice la palabra de Dios: por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Tú puedes estar atravesando hoy enfermedades, problemas matrimoniales, dificultades económicas, tristeza, quizás depresión, desánimo, tomando pastillas para dormir. Sabe Dios cuál sea tu necesidad. Pero aún en medio de esa necesidad, dice la palabra: se alegrará mi corazón porque he confiado en su santo nombre. Si hoy puedes tener alegría, es porque has confiado en el santo nombre de Dios. La esperanza en el corazón del hombre está en creer en Él. Aleluya. Y aleluya. Si hoy tú no puedes estar alegre, es porque no estás confiando en Él.
Es porque no puedes decir nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, por tanto en Él se alegrará nuestro corazón. No estoy alegre porque estoy enfermo, estoy alegre en Él, porque en Él he confiado. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Claro, estoy alegre porque justamente en Él confío. Y la ciencia puede decir que tengo una enfermedad, pero mi Dios es grande, creador del cielo y de la tierra. Pueden decirme el jefe que ya no tengo más trabajo, que van a reducir personal y puedo quedarme en la calle. Podría entristecerme por eso, pero no lo voy a hacer, sino que voy a alegrarme y voy a gozarme en Dios, porque mi confianza está puesta en Él, mi alegría está puesta en Él, el gozo de Dios está en mi vida. Aleluya, aleluya. Santo nuestro Dios. Dice la palabra: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Otra versión de la Escritura dice así acerca de los últimos versículos: nosotros confiamos en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor, confiamos plenamente en su santo nombre. Y termina diciendo: que tu amor, Señor, nos acompañe, tal como esperamos de ti. Señor, que tu amor nos acompañe. Porque si el amor de Dios se queda a mitad de camino, el hombre no será nada sin ese amor. Señor, que tu amor nos acompañe. Es una petición. Señor, la forma de poder enfrentar los problemas y las situaciones que vivimos es que tu amor nos acompañe a donde quiera que vayamos. Es que tu amor esté con nosotros. Es que nos permita entender, Señor, que tus ojos están posados en mí. Quizás yo puedo decir: no lo merezco. Me cuesta pensar que Dios tiene cuidado o tanto cuidado de mí, o que Dios está tan cerca de mí a pesar de que yo le he fallado tanto. Mira, esta palabra viene para decirte que tu corazón debe alegrarse en Él, porque en Él está depositada tu confianza. Cuando vengan los momentos duros a tu vida, no te entristezcas, no te pongas mal. Alégrate en Él, porque en Él has confiado. El médico puede decir: estás enfermo, gloria a Dios. Tienes problemas, gloria a Dios, gózate en Él. Nuestro corazón no depende de lo que nos rodea. Nuestro gozo proviene de Él. Alégrese nuestro corazón, porque en ti hemos confiado. Señor, acompáñanos. Te pedimos, Señor, que tu amor, Señor, nos acompañe tal como esperamos de ti. Hay personas que en medio del momento de más dolor de su vida sienten ese amor de Dios tomándolo de la mano. Ese amor de Dios sosteniendo sus vidas en el momento más difícil. En el momento en el cual solamente tú puedes conocer lo que sientes, lo que vives o lo que sufres. Pero Dios ha estado allí, cerca de ti. Él tiene sus ojos posados en ti como un padre amoroso y no te dejará en el camino y no te soltará la mano a pesar de las dificultades. Pero es tiempo de que el creyente se alegre y se goce en Dios, porque hemos confiado en Él. Tú no has confiado en el hombre. Tú no has puesto tu confianza en el ejército, ni has confiado en caballos, ni has confiado en tecnología, ni en ciencia. El caballo bien podía representar hoy la ciencia, los avances tecnológicos. Pero tu confianza no debe estar puesta allí, sino en Dios. Entonces, pastor, cuando tengo una enfermedad no voy al médico porque debo confiar en Dios y no en la ciencia. No. Confía en Dios, pero ve y haz todo lo posible, todo lo que humanamente posible puedas hacer. El resto lo hace Dios. Tú no confías en los médicos porque el médico puede fallar. Dios es quien no falla. Dios es el que pone la pericia en el médico para que haga la incisión correcta. Dios es quien guarda tu vida.
Por eso cuando el enemigo quiera venir y ponerte en tristeza, quiera ponerte desánimo, quiera ponerte lágrimas, quiera dejarte en una condición de amargura, dile, mi corazón se alegra en el Señor porque en Él he confiado. Diablo, te he hecho fuera de mi vida, te he hecho fuera de mi familia. ¡Aleluya! Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Y este último versículo es maravilloso porque que tu amor, Señor, nos acompañe tal como esperamos de ti. Por siempre. Hasta el último momento. Hasta que debamos entregar nuestra vida o el Señor nos venga a buscar. Que Él nos dé la fuerza. Que sostenga su amor en nosotros. Ese amor que nos mueve a predicar la palabra, a servir a los demás, a guardar y a tener temor de Dios. Porque no servimos a Dios por miedo, servimos a Dios por amor. El miedo no puede sostenerte en Dios. Hay quienes tienen miedo del infierno, tienen miedo de ciertas cosas, tienen miedo a la condenación, pero el miedo quizás hace que alguien pueda acercarse a la iglesia alguna vez, pero el miedo no te sostiene, lo que te sostiene es el amor de Dios. Y debemos pedirle que ese amor nos acompañe por toda la vida. A Dios no debemos pedirle fidelidad porque Él es fiel, sino que nuestros corazones puedan permanecer en Él. El peligro somos nosotros, no es Dios. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios, los que nos olvidamos de Él, los que nos sentimos fuertes, los que comenzamos a confiar en nuestras fuerzas, los que comenzamos a creer que no necesitamos a Dios. Pero esta palabra dice que aquellos que esperan en Él, en su misericordia, serán rescatados en medio de la necesidad, en medio de las dificultades. El Señor salvará tu vida de la muerte. ¿Por qué? Porque estábamos en medio de una muerte espiritual. Algunos en una muerte física, peleando su vida en la cama de un hospital, con una sentencia de muerte por una enfermedad. Otros en una muerte espiritual, lejos de Dios, dominados por el pecado. Y la palabra de Dios se acercó a nuestra vida y nos rescató. Vino para salvarnos. Él vino para salvar, para buscar lo que se había perdido. Y te encontró a ti. Quizás tú no te sentías perdido, pero lo estabas. Y por medio de su palabra Él te encontró. Y te mostró una vida diferente. Es tiempo de que te goces y que te alegres en Él. Que tu corazón se alegre por haber confiado en tu Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida, aquellos que vienen por primera vez, o aquel que estaba apartado de los caminos y hoy regresa, o los que están escuchando en el vivo, que puedan cerrar sus ojos. Y yo voy a guiarte en una oración, para que puedas repetirla en voz audible, esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame, Señor, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.